Bueno, buen día, mi nombre es Jessica Ortega y vamos a hablar en el día de hoy de estenosis mitral. Para comenzar vamos a hacer un breve repaso anatómico, ¿sí?, del aparato valvular mitral. La válvula mitral consta de dos valvas, una anterior y otra posterior. Cada una va a tener su porción basal o fija y su porción libre o móvil. Después vamos a contar con los músculos papilares y cuerdas tendinosas, que por lo general las cuerdas tendinosas no se unen a los bordes libres de las valvas ventriculares, sino a la superficie ventricular. Cada conjunto de cuerdas, ¿sí?, la anteromedial y la posterolateral, se une a la mitad de cada valva correspondiente a la comisura a la que pertenece. Acá vamos a ver una imagen en la cual la tenemos la válvula abierta, la válvula cerrada que evita el reflujo. La porción basal de la valva posterior va a estar sujeta al miocardio del ventrículo izquierdo por medio de tejido fibroso, que es el anillo mitral, y contacta con el endocardio de la aurícula izquierda. A su vez, la valva anterior también se continúa con el endocardio auricular, pero lo que hace es unirse firmemente a la raíz aórtica y con las porciones de las cúspides izquierda y posterior de la válvula aórtica. En la sístole, los dos velos mitrales contactan a lo largo de sus respectivas líneas de cierre, como ven acá. Los dos ángulos en los que las valvas se acercan una a otra en su zona basal son las comisuras, estas, anteromedial y posterolateral. Durante la diástole, ambas valvas se van a mover en direcciones contrarias, por ende se van a abrir, y en la sístole se vuelven a acercar hasta tomar contacto una con otra, no solo la comisura, sino todo el largo de la línea de contacto. Ahora sí, como definición tomada de la Sociedad Argentina de Cardiología, define la estenosis mitral como una obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo por una patología que afecta a la válvula mitral y que por lo general es de etiología reumática. A tener en cuenta, el orificio normal de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. La principal causa de estenosis mitral, como dijimos, es la fiebre reumática, ¿sí? Hay cambios reumáticos en prácticamente el 99% de las válvulas mitrales estenosadas extirpadas al momento de su sustitución, y otras causas que tenemos son las congénitas, degenerativas, lupus, artritis reumatoide, mixoma auricular y endocarditis infecciosa. Factores de riesgo: es mucho más frecuente en la mujer, entre la tercera y la quinta década de la vida. Esta valvulopatía suele tener un curso lento y progresivo en cuanto a la clínica. Durante los primeros años post-infección, ¿sí?, tiene un periodo de latencia de 20 a 40 años entre que aparece la fiebre reumática y el inicio de los síntomas. Y acá abajo lo que vamos a ver son algunas asociaciones con otras valvulopatías, ¿sí? El 25% de los pacientes con una cardiopatía reumática tienen una estenosis mitral aislada. El 40% tiene estenosis mitral e insuficiencia mitral, y el 38%, que es bastante, tiene una afectación multivalvular, siendo un 35% afectación de la válvula aórtica y el resto afectación de la válvula tricúspide. Un poco de la fisiopatología. La estenosis mitral suele ser de naturaleza postinflamatoria, esto por una afectación reumática. Lo que genera es rigidez del tejido valvular, fusión comisural, como ven acá en la foto arriba a la derecha, y acortamiento de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Y da este aspecto característico que es la boca de pez. La rigidez del tejido valvular puede ser por engrosamiento fibrótico intrínseco, calcificación secundaria de los velos fibróticos, tensión en las valvas por las fuerzas opuestas de las cuerdas tendinosas acortadas. Y en la estenosis mitral congénita lo que sucede es que la válvula en paracaídas, esto se debe a un solo músculo papilar en la cual confluyen todas las cuerdas tendinosas, es la forma más frecuente de presentación. Bueno, acá lo que vemos en estas imágenes, la del estrechamiento de la válvula mitral, aurícula, ventrículo izquierdo, tracto de salida de la válvula aorta, válvula mitral, y como vemos una reducción de su orificio. Entonces, la sangre que tiene que pasar de la aurícula al ventrículo
Tiene que hacerlo, pero para eso necesita un gradiente de presión del cual vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, para que aparezcan consecuencias hemodinámicas o manifestaciones clínicas, en realidad, la reducción del área tiene que ser menor a 2,5 centímetros cuadrados, recordando que lo normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Como decía, es fundamental que se establezca un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para una misma restricción del orificio mitral, el gradiente será mayor cuanto más elevado sea el flujo absoluto, ¿sí? A lo largo de la diástole, como en los estados hiperkinéticos, o bien relativo, es decir, por unidad de tiempo, cuando sucede en contexto de taquicardia, en el cual se acorta el tiempo diastólico. Bien, cuando se reduce a 2 centímetros cuadrados aproximadamente, hablamos de una estenosis mitral leve. La sangre puede fluir de la aurícula al ventrículo solo si se impulsa mediante un gradiente de presión pequeño, aunque anómalo. Y cuando la apertura se reduce por debajo de 1 centímetro cuadrado, que estamos hablando de una estenosis mitral grave, es necesario un gradiente de presión auriculoventricular izquierdo de 20 milímetros de mercurio para poder mantener así un gasto cardíaco normal, aunque sea en reposo. El gradiente de presión transvalvular de cualquier área valvular está dada por una función del cuadrado del flujo transversal, por ende, cuando la duplicación del flujo cuadruplica el gradiente de presión, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos el área de la válvula mitral disminuida de tamaño, por ende, la sangre que tiene que pasar de la aurícula al ventrículo tiene que tener un gradiente de presión importante y aumenta a su vez la presión en la aurícula izquierda. Al aumentar la presión en la aurícula izquierda, también va a repercutir de forma retrógrada, es decir, que va a afectar las presiones venosas y a nivel capilar pulmonar, generando, en este caso, disnea en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, todo esto va a generar congestión, otros trastornos del intersticio pulmonar, además de hiperplasia e hipertrofia de las arteriolas pulmonares, y eso conduce a la hipertensión pulmonar. Entonces, situaciones como el ejercicio, el embarazo, el hipertiroidismo, anemia, infecciones y o arritmias, lo que conduce es a aumentar el flujo sanguíneo a través del orificio mitral, aumentando la presión en la aurícula izquierda, y de esta forma se reduce el tiempo diastólico, con lo cual se reduce el gasto cardíaco ante hora. Acá tenemos, en esta imagen sacada del Bramwell, la relación presión-tiempo, ¿sí? Entonces, como vemos acá tenemos lo que sería normal, ¿sí? Apertura de la válvula mitral, llenado, cierre de la válvula mitral, contracción isovolumétrica y eyección. En este caso vamos a ver en amarillo lo que es normal, ¿sí? La presión normal en la aurícula. En celeste vamos a estar viendo cómo es la presión en la aurícula a nivel de una estenosis mitral leve, y en rojo la presión auricular en una estenosis mitral grave. Fíjense que aumenta con respecto a la normal, ¿sí? Tenemos una normal que parte de acá a una presión de la aurícula izquierda que llega casi a 40, un poquito menos. Entonces, la contracción auricular, es decir, la patada auricular, en estos casos es lo que aumenta el gradiente valvular transmitral presistólico en un 30% de estos pacientes afectados. Y la obstrucción a nivel de la válvula mitral aumenta la presión en la aurícula izquierda, como lo estamos viendo acá, generando hipertensión y efectos secundarios hacia retrógrado. Se produce un cruce prematuro entre presión y apertura prematura de la válvula mitral, ¿sí? Lo cual acorta el tiempo entre el cierre de la válvula aórtica y el chasquido de apertura. ¿Se entiende esta parte? Tenemos la presión normal, a partir de la cual se abre la válvula mitral y se produce el periodo de llenado, y cuando tenemos una disminución del orificio del área mitral, justamente lo que sucede es que aumenta la presión en la aurícula izquierda para poder mantener un gasto cardíaco adecuado, ¿sí? No modificándose así los volúmenes del lado izquierdo. Relación presión-tiempo, acá lo vemos más cerca. Cuanto más grave sea la estenosis, más precoz es la apertura de la válvula mitral. Y eso genera un flujo turbulento que nosotros lo vamos a ocultar clínicamente como un soplo.
que más adelante vamos a hablar de sus características. Consecuencias hemodinámicas de la estenosis mitral. La hipertensión pulmonar se debe a la transmisión retrógrada pasiva de la presión auricular izquierda elevada, constricción arteriolar pulmonar y cambios obliterantes orgánicos en el lecho pulmonar. Si esto es más de lo mismo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y repercute de forma retrógrada. Con el aumento moderado de la presión arterial pulmonar, si una sistólica entre 30 y 60, el rendimiento del ventrículo derecho suele mantenerse. Pero a medida que va progresando, la hipertensión se agrava y eso da lugar a que se genere una insuficiencia cardíaca derecha, con afectación del ventrículo derecho que puede dilatarse, puede aparecer también a veces insuficiencia tricúspida e insuficiencia pulmonar. Y cuando tenemos estenosis mitral grave, se generan cortocircuitos entre venas pulmonares y bronquiales y eso puede generar ocasión de las mismas con la consecuente clínica manifestada como hemoptisis. Como les decía, la función ventricular izquierda, la cámara del ventrículo izquierdo suele ser normal, ¿sí? O pequeña, pero no se afecta de tal forma como si las cavidades derechas. La función sistólica normal con una presión telediastólica del ventrículo izquierdo normal. Ahora sí, la más afectada es la aurícula izquierda, ¿sí? Cuando se combina la valvulopatía mitral y la inflamación auricular secundaria, en este caso a una carditis reumática, lo que va a generar es dilatación de la aurícula izquierda, fibrosis de la pared auricular, desorganización de los haces musculares auriculares y en conjunto todo eso conduce a velocidades de conducción dispares y a periodos refractarios heterogéneos. Resumiendo un poco entonces de lo que hemos hablado. Frente a una estenosis mitral, lo que vamos a tener es reducción del orificio del área mitral, con aumento del gradiente, ¿sí? El gradiente entre la aurícula y el ventrículo, ese gradiente aumenta, va a aumentar la presión en la aurícula, imagínense que es una cámara que está haciendo demasiada fuerza para que pase el flujo sanguíneo a través de un área estenótica hacia el ventrículo, eso aumenta la presión en la misma y vamos a tener como resultado hacia retrógrado, congestión, aparición de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Al aumentar la presión en la aurícula izquierda, a su vez se dilata la cámara y se genera éstasis sanguínea. Esto que conduce a la posibilidad de desencadenar arritmias, fibrilación auricular más frecuentemente, formación de trombos y embolia sistémica. Clínica. En la clínica hay tres síntomas que son los más frecuentes, ¿sí? Que están bien en mayúscula: disnea, astenia y reducción de la tolerancia al ejercicio. ¿Tenemos otros síntomas menos frecuentes? Sí los tenemos, por ejemplo, la hemoptisis, que es causada por rotura de las venas pulmonares dilatadas, de paredes finas. Dolor torácico, si el 15% de estos pacientes tienen un dolor torácico que es difícil de diferenciar de un angor, ¿sí? Poco frecuente y puede ser causado por obstrucción de una coronaria secundaria embolia. Palpitaciones, embolias y tenemos el síndrome de Ordner. ¿Qué pasa? Ya hablamos de que la aurícula izquierda está dilatada, eso queda claro, por lo cual genera una compresión del nervio laringio recurrente y todo eso en sí puede causar ronquera, que en conjunto se llama síndrome de Ordner. Examen físico. Esto es muy importante a nivel de la auscultación, ¿sí? El chasquido de la apertura de la válvula mitral. ¿Eso a qué se debe? Se debe a una tensión súbita de las valvas luego de que las cúspides valvulares hayan completado su excursión para la apertura. Eso se ausculta en ápex. Podemos auscultar un soplo diastólico de tono bajo, retumbante, con el paciente en decúbito lateral izquierdo y también en el ápex. Cuando es fuerte puede irradiarse a la axila o bien a la zona paraesternal izquierda inferior. Dato importante, la intensidad del soplo no se correlaciona con la gravedad de la estenosis, pero sí la duración es una guía de la intensidad del estrechamiento de la válvula mitral, ¿sí? Si el soplo persiste mientras el gradiente de presión auriculoventricular izquierdo supere los 3 milímetros de mercurio. Perdón. Bien. Otros soplos que podemos auscultar. El soplo pansistólico de insuficiencia tricúspide, originado en el ventrículo derecho, lo podemos auscultar en el cuarto espacio intercostal, en la región paraesternal izquierda. Estamos ahí en un contexto de estenosis mitral grave.
o un soplo diastólico de tono agudo que decrece a lo largo del borde external izquierdo en pacientes con estenosis mitral más hipertensión pulmonar, es el soplo de Graham-Still. Examen físico. Característico de la fascia mitral, ¿sí? Lo que vamos a ver son estas placas rosadas, púrpuras, en las mejillas, que es secundaria a bajo gasto y vasoconstricción sistémica crónica. Podemos encontrar pulsos bajos o irregulares propios de la arritmia, ¿sí? De la fibrilación auricular. Diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer frente a una estenosis mitral. Mixoma auricular, miocardiopatía hipertrófica, calcificación del anillo mitral y defecto del tabique interventricular. Exámenes complementarios que vamos a pedir. Primero que nada, lo que tenemos nosotros siempre a mano y que tenemos que realizar con nuestros pacientes es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Lo que vamos a ver es un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, que eso se ve reflejado en derivación de 2 con una P que dura más de 12 segundos, más de 0,12 segundos, ¿sí? Está presente en el 90% de los pacientes que tienen una estenosis mitral importante en ritmo sinusal. Por otra parte, la FA es frecuente cuando la estenosis mitral es prolongada y vamos a tener signos de hipertrofia del ventrículo derecho que se correlaciona con la presión sistólica del BD. ¿Sí? Entonces, cuando la presión sistólica del BD es de 70 a 100 milímetros de mercurio, el 50% de los pacientes aproximadamente va a tener criterios de hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Esto es un eje QRS desviado a la derecha en el plano frontal y una relación RS mayor a 1 en la derivación B1, ¿sí? Un ejemplo de electro, entonces, una P mitral ante un ritmo sinusal, puede aparecer fibrilación auricular, hipertrofia ventricular derecha y el eje eléctrico desviado a la derecha. Radiografía de tórax nos sirve también. Vamos a tener de este lado una radiografía de tórax normal y a la derecha una de estenosis mitral. Lo que más se va a ver en el perfil es la dilatación de la aurícula izquierda y también, si lo vemos de frente, vamos a ver congestión pulmonar. Ecocardiograma. Este estudio es necesario para poder realizar el diagnóstico de la valvulopatía, ¿sí? Valorar severidad hemodinámica, descartar que no estén afectadas otras válvulas, ¿sí? Y cómo vamos a estimar la severidad. Eso se estima midiendo el área valvular y se considera que es una estenosis mitral severa cuando el orificio valvular es menor o igual a 1 centímetro cuadrado. Esto a su vez se va a acompañar del cálculo del gradiente mitral medio y del gradiente sistólico tricúspido que permite estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, el estudio detallado de la morfología valvular, la motilidad de los velos, el engrosamiento, la calcificación, cómo están esas comisuras, si afecta el plano subvalvular, es muy importante al momento más que nada de elegir la terapéutica. Bueno, en este tenemos un ejemplo, un ecocardiograma normal y un ecocardiograma patológico, ¿sí? Acá tenemos, en un eje corto, vemos cómo se abre y se cierra de forma normal la válvula mitral, y acá, en el mismo eje, vemos cómo se reduce el ancho del orificio mitral. En este caso, le calculan un área valvular mitral de 0,9 centímetros cuadrados. Y acá tenemos a la derecha arriba un eje paraesternal largo en el cual podemos ver aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, tracto de salida, septum y parte del BD. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo patológico? ¿Qué vamos a ver acá? Acá teníamos la válvula mitral justamente entre el ventrículo y la aurícula izquierda, y lo que genera es una fusión comisural, y eso abomba a las valvas mitrales, ¿sí? Indicaciones de ETE. ¿Se puede hacer ETE también? Se puede hacer ETE. ¿Cuáles son las indicaciones clase 1 nivel de evidencia B? Previa a una valvuloplastía con balón para descartar trombos en la aurícula izquierda, y para evaluar pacientes con estenosis mitral en ritmo sinusal y que hayan tenido un episodio embólico, o frente a la decisión de si hay que anticoagular a pacientes que tienen contraindicaciones relativas.
Después hay otras indicaciones, pero disminuye la clase y el nivel de evidencia. Prueba de ejercicio con ecocardiografía Doppler. Es útil para conocer el grado de forma física y desencadenar los síntomas cardíacos que puedan estar encubiertos. Cuando hay diferencias entre los hallazgos ecocardiográficos y la clínica, nos puede ayudar muchísimo, y los parámetros que vamos a tomar o a tener en cuenta son la duración del ejercicio, la respuesta de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el aumento de presiones pulmonares en el ejercicio comparado con los cambios normales esperados. Seguimos un poquito más con ecocardiograma. Se recomienda en todos los pacientes con estenosis mitral al inicio, ¿sí? Más que nada para evaluar síntomas y signos, cómo van variando a lo largo del tiempo, y para vigilar así la progresión de la enfermedad. Al permitir evaluar las características de la válvula mitral, podemos predecir el éxito de la valvuloplastía con balón, y para eso se utiliza el score de Wilkins, ¿sí? Cuando tenemos un score de Wilkins menor o igual a 8, eso nos permite orientarnos a que al paciente le puede ir bien por esa rama. El score de Wilkins. El score de Wilkins le va a ir dando determinados puntajes con determinadas características, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la movilidad. De puntaje del 1 al 4, si la válvula es muy móvil, si la porción medial basal tiene una movilidad normal, si la válvula se mueve hacia adelante desde su base o tiene escaso o nulo movimiento anterior de los velos en diástole. Otra característica a evaluar es el engrosamiento del aparato subvalvular, ¿sí? Podemos tener un mínimo engrosamiento, un engrosamiento de las cuerdas que afecta al primer tercio, un engrosamiento que se va a extender hasta el tercio distal de las cuerdas y un engrosamiento global. Engrosamiento valvular, ¿sí? ¿Qué podemos tener? Válvulas con engrosamiento leve de 4 a 5 milímetros, engrosamiento de 5 a 8, después ya un engrosamiento que afecta a la válvula de 5 a 8 milímetros y considerable engrosamiento en todo el tejido. Y la última característica de evaluar es la calcificación, ¿sí? Si hay una única área de calcificación, si hay áreas dispersas, si hay calcio hasta la porción medial de los velos valvulares y si hay calcio en todo el tejido valvular. Cateterismo cardíaco. ¿Para qué vamos a indicar el cateterismo cardíaco? Más que nada para valorar la anatomía coronaria previo a una cirugía, por ejemplo, o para estudiar bien la válvula patológica cuando hay dudas de importancia clínica y terapéutica que nos fueron aclaradas con la evaluación no invasiva justamente. Indicaciones de cateterismo cardíaco, clase 1, nivel de evidencia B. Pacientes con estenosis mitral, con indicación de cirugía, mayores de 40 años o con probabilidad de tener enfermedad coronaria, para realizar cinecoronariografía. Sigue siendo nivel de evidencia B también cuando haya dudas en los estudios ecocardiográficos o discordancias entre ellos y la clínica manifestada. Después perdemos un poquito la clase 2, nivel de evidencia C, pacientes con estenosis mitral grave en quienes se ha decidido realizar un tratamiento invasivo. Gravedad de la estenosis mitral. Tenemos estadios del A, B, C, D, que ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la definición, si es leve, progresiva, asintomática, cómo está la anatomía de la válvula, la hemodinámica valvular, las consecuencias y si hay síntomas o no hay síntomas, ¿sí? En el estadio A estamos en riesgo de una estenosis mitral. La válvula tiene un leve abombamiento, la velocidad de flujo transmitral es normal, no hay consecuencias hemodinámicas y no hay síntomas. En el estadio B tenemos una estenosis mitral progresiva y acá ya empezamos a ver fusión de las comisuras con abovedamiento diastólica de las válvulas mitrales con un área valvular mitral mayor a 1,5 centímetros cuadrados, ¿sí? Vamos a tener en este caso ya aumento de velocidad del flujo transmitral y las consecuencias hemodinámicas se van a ir viendo, va a ir aumentando la aurícula izquierda, su tamaño, ¿sí? De leve a moderado, incluso puede haber presión pulmonar normal en reposo. Síntomas hasta ahora, ninguno. Después tenemos estos dos grupos importantes, el grupo C y el grupo D.
que es la estenosis mitral grave, asintomática y sintomática. Si en la asintomática lo que vamos a tener a nivel valvular son alteraciones reumáticas como fusión de las comisuras, abovedamiento diastólico de las válvulas y el área menor a 1,5 centímetros cuadrados. Si es menor a 1, la estenosis mitral es muy grave. Que vamos a tener el área valvular mitral menor a 1,5, dijimos, con un intermedio de presión diastólica mayor o igual a 150 milisegundos. Tamaño de la aurícula aumentado de forma importante con una presión sistólica arterial pulmonar elevada mayor a 30. Síntomas, ninguno. En la estenosis mitral grave sintomática, muy similar a la anterior, ¿sí? Pero menor tolerancia al ejercicio, y acá ya empieza a comenzar disnea en esfuerzo. Pronóstico. Los pacientes con estenosis mitral en clase funcional 3 presentan una supervivencia a 5 años de 62%. Y los pacientes que están en clase funcional 4, la supervivencia a los 5 años cae a un 15%. Cuando tenemos pacientes sintomáticos que rechazan la intervención quirúrgica, la supervivencia a los 5 años es del 44%, y con tratamiento la supervivencia disminuye, aún así, debido a la asociación de fibrilación auricular, hipertensión pulmonar y embolias y la cirugía per se. Complicaciones. Las complicaciones más esperadas son los trastornos eléctricos, ¿sí? La fibrilación auricular es la complicación más frecuente. Su prevalencia se va a relacionar con el grado de obstrucción del área mitral y la edad del paciente. La FA puede precipitar o empeorar los síntomas que se generan por la pérdida de la patada auricular al llenado y a un periodo de llenado diastólico corto cuando la frecuencia cardíaca no está bien controlada, ¿sí? La fibrilación auricular, como sabemos, va a predisponer a la formación de trombos en la aurícula izquierda y episodios embólicos sistémicos. El riesgo que conlleva es peor en estos casos, y la supervivencia en pacientes con estenosis mitral y FA a los 5 años es del 64%, comparado con el 85% en pacientes con FA sin estenosis mitral. Embolia sistémica. En la embolia sistémica, esto justamente se debe a la formación de trombos en la aurícula izquierda. La embolia sistémica se da en pacientes con fibrilación auricular, el 20% de los pacientes con estenosis mitral que tienen FA, y un episodio embólico están en ritmo sinusal, ¿sí? Son pocos, pero existen. Se propone que la pérdida de función contráctil de la orejuela izquierda, a pesar de los signos eléctricos de ritmo sinusal, conduce a la éstasis del flujo sanguíneo y la consecuente formación de trombos. El riesgo de embolia va a estar directamente relacionado con la edad y el tamaño de la aurícula izquierda, e inversamente proporcional con el gasto cardíaco. Y otra de las complicaciones es la endocarditis infecciosa, ¿sí? La estenosis mitral es un factor predisponente para dicha patología, y el riesgo estimado es de 0,17 cada 1000 pacientes al año. Vamos a hablar un poquito de tratamiento. Tratamiento médico. El tratamiento médico, más que nada, tiene 3 pilares. Prevención de la fiebre reumática recurrente, prevención y tratamiento de las complicaciones, vigilancia de la progresión de la enfermedad para poder permitir un diagnóstico y un tratamiento oportuno. ¿Sí? Tratamiento farmacológico. Los pacientes con estenosis mitral por causa reumática deben recibir profilaxis con penicilina para las infecciones por estreptococos beta hemolíticos, con el objetivo de evitar la fiebre reumática recurrente. A recordar: penicilina benzatínica intramuscular a dosis habitual cada 3 o 4 semanas por 10 años desde el último episodio de fiebre reumática. ¿Cuánto es el tiempo de duración? Hasta los 18 años si no hay carditis, hasta los 21 años si ha habido carditis sin daño valvular, y de por vida cuando ha habido valvulopatía reumática. Otro pilar importante es reducir la frecuencia ventricular para el tratamiento de la fibrilación auricular, ¿sí? Al principio con beta bloqueantes endovenosos o antagonistas del calcio no dihidropiridínico, seguida de un control de frecuencia a largo plazo con dosis orales de dichos fármacos.
Arritmias, tratamiento habitual de la fibrilación auricular, incluye anticoagulación endovenosa, subcutánea en realidad, seguida de anticoagulación vía oral. Cardioversión, ¿podemos realizarla? Se puede realizar la cardioversión siempre que hayamos realizado un ET y habríamos descartado trombo auricular, se puede, siempre que el paciente esté bien tratado con heparina endovenosa. Indicaciones. Clase 1, nivel de evidencia C, para beta bloqueante, ¿sí? Está indicado en pacientes con disnea de esfuerzo asociado con taquicardia. Y nivel de evidencia B en la fibrilación auricular o aleteo auricular de elevada respuesta ventricular pese al tratamiento con digitálicos. Habla de los digitálicos, los nombra de hecho, clase 1 nivel de evidencia C cuando tenemos una FA de alta respuesta ventricular y clase 2 nivel de evidencia C cuando tenemos insuficiencia cardíaca derecha. Bloqueantes cálcicos, clase 1, nivel de evidencia C, ¿sí? En frente de fibrilación o aleteo auricular con elevada respuesta ventricular, cuya frecuencia no puede disminuirse satisfactoriamente con otros fármacos. Amiodarona, clase 1, nivel de evidencia C, reversión farmacológica de la FA, esto cuando la FA tiene menos de 48 horas de aparición, y en clase 1, nivel de evidencia C, fibrilación o aleteo auricular con alta respuesta ventricular, cuya frecuencia no se puede controlar con otros fármacos como beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos o digitálicos. Indicaciones de anticoagulación. Clase 1, nivel de evidencia A, frente a la fibrilación auricular, ¿sí? Paroxística o sostenida, lo que vamos a utilizar es antagonistas de la vitamina K. Y como nivel de evidencia B, estenosis mitral que recupera espontáneamente o postcardioversión a ritmo sinusal que tenga un RIN entre 2 y 3. Clase 2, nivel de evidencia C, cuando la aurícula izquierda sea igual o mayor de 50 milímetros en ritmo sinusal. Seguimiento. El paciente asintomático con valvulopatía mitral leve, moderada, hay que realizar un buen examen físico, una buena anamnesis, una vez al año, y estas recomendaciones son importantes. Cuando estamos frente a una estenosis mitral leve, el seguimiento por ecocardiograma es de 3 a 5 años, cada 3 a 5 años. Cuando la estenosis mitral es moderada, es cada 1 a 2 años, y cuando la estenosis mitral es grave, el seguimiento ecocardiográfico es una vez al año. Tiempo tengo, Ser. ¿Tienes dudas? Sabemos si tiene dudas. Sí. Seguimos. Tratamiento invasivo. Acá tenemos dos cuestiones importantes. La valvuloplastía mitral con balón versus cirugía. Ya saben de qué lado estoy yo. Entonces, vamos a comenzar con la valvuloplastía mitral por vía percutánea con balón, que es de primera elección en esta valvulopatía, ¿sí? El predictor más importante para establecer el éxito del procedimiento es un puntaje ecocardiográfico menor o igual a 8, y esto nos indica que el resultado puede ser bueno con un grado de restenosis mucho menor, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a considerar que el procedimiento fue exitoso? Cuando el área valvular alcanzada post procedimiento es mayor a 1,5 centímetros cuadrados y cuando existe una insuficiencia mitral no mayor a 2/4. Entonces, ¿se acuerdan que evaluábamos a nivel ecocardiográfico? Evaluábamos rigidez, engrosamiento, calcificación de las valvas y fibrosis del aparato subvalvular. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones de una valvuloplastía mitral con balón es que el área de la válvula mitral sea mayor a 1,5 centímetros cuadrados, que existan trombos en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, que exista asociada a una IM moderado grave, que haya calcificaciones de las comisuras, enfermedad valvular concomitante, enfermedad coronaria grave que requiera cirugía. Un dato de color, contraindicado en pacientes con antecedentes de cierre de CIA. Complicaciones. Mortalidad, 0,5 al 4%.
hemopericardio de 0,5 al 10%, embolia 0,5 al 5% e IM grave del 2 al 10%. Entonces, acá en esta imagen lo que se puede ver es cómo se realiza la valvuloplastía con balón y porque justamente estaría contraindicado en pacientes que hayan sido sometidos a un cierre de CIA con parche. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Clase 1, nivel de evidencia B, cuando hay estenosis o restenosis mitral moderada grave, sintomática a pesar del tratamiento médico con un puntaje de Wilkin menor o igual a 8. Y con nivel de evidencia B en pacientes sintomáticos con estenosis mitral moderada grave con contraindicaciones o riesgo quirúrgico alto, con puntaje ecocardiográfico menor o igual a 12. Clase 2A, nivel de evidencia B, estenosis mitral moderada grave, sintomáticos con hipertensión pulmonar, ¿sí? Una presión pulmonar mayor de 50 en reposo, mayor de 60 en ejercicio. Y después disminuye la clase de evidencia si tenés clase 2B con nivel de evidencia B, una estenosis mitral moderada grave en pacientes asintomáticos con puntaje ecocardiográfico de 8 o menor de 8 con riesgo de tromboembolia o antecedentes tromboembólicos, contraste espontáneo denso en la aurícula izquierda, FA reciente o FA paroxística. Cirugía. En cuanto a la cirugía, el abordaje es la esternotomía mediana. La complejidad del procedimiento va a aumentar cuando exista retracción de los músculos papilares y o fusión de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Estos hallazgos que nombro previamente, la mayoría de las veces va a requerir la resección de la válvula y su reemplazo. ¿Cuál es la mortalidad intrahospitalaria del reemplazo valvular mitral? En este contexto del 7,4%, ¿sí? En toda cirugía mitral es conveniente cerrar la orejuela izquierda, aún más necesario cuando hay grandes aurículas, arritmias o trombos. Entonces, nivel de indicación, clase 1, nivel de evidencia B, luego de una valvulopatía percutánea sin mejoría clínica, luego de una valvuloplastía percutánea complicada con insuficiencia mitral aguda grave, y nivel de evidencia C cuando tenemos una estenosis mitral moderada grave, sintomática que no fue aceptada para valvuloplastía percutánea, porque había un trombo auricular izquierdo, porque había IM de grado severo, o porque teníamos un índice de Wilkin mayor a 12. Entonces, como para ir cerrando el tema, tenemos el tratamiento más que nada, ¿sí? Creo que lo anterior ya se entendió. Entonces, tratamiento de la estenosis mitral cuando tenemos un área menor a 1,5. ¿Tenemos síntomas? Tenemos síntomas. ¿Contraindicaciones para la valvuloplastía? Contraindicaciones, vamos a la cirugía. No tenemos contraindicaciones, pero el paciente es de alto riesgo quirúrgico, vamos a la valvuloplastía con balón. Es de alto riesgo quirúrgico, si es de alto riesgo quirúrgico y tiene características clínicas favorables o desfavorables en este caso, vamos a cirugía o valvuloplastía con balón respectivamente. Ahora, si el paciente no tiene síntomas, pero tiene alto riesgo de embolias o descompensación hemodinámica y tiene contraindicaciones o características desfavorables para la percutánea, vamos a la cirugía. Si no las tiene, vamos a la valvuloplastía. Ahora, no tiene síntomas, no tiene alto riesgo de embolias. ¿La prueba de esfuerzo le genera síntomas? No le genera síntomas, entonces al paciente lo seguimos. Si le genera síntomas, vamos a ver si tiene contraindicaciones o características que no lo puedan favorecer para la valvuloplastía coronaria. Y si lo favorece, vamos a la valvuloplastía con balón. Si no lo favorece, está contraindicado, vamos a la cirugía. Eso sería como a modo de cierre, de resumen. Espero se haya entendido. Y hemos terminado. Detener.